Bueno, buenos días. Para quienes no me conocen, soy Tomás Rodríguez, director del Consorcio Hidráulico, representante del canal Villalonga. Entré como director en febrero de 2021. Les quiero contar un poco cómo alguien llega a ser director del Consorcio Hidráulico. Básicamente es así. Cada consorcio, de cada canal secundario y terciario, de los canales principales, eligen un representante llamado elector. Luego de eso, los electores se reúnen y designan a uno de ellos, por votación, como director del consorcio hidráulico. El director, además de ser director del consorcio hidráulico, es simultáneamente miembro del Consejo Consultivo. Creo que algo más democrático y con mayor legitimidad que esto no existe. Le voy a hablar al regante. Le pido por favor que tenga la paciencia porque va a ser un poco largo, pero no quiero dejar ningún punto sin aclarar. No quiero dejar de aclarar que el único fin que perseguimos los directores es mejorar la zona de riego y generar las condiciones necesarias para regar y producir más. Básicamente porque somos eso, regantes y productores. Ni cobramos dinero por esto, ni tenemos una intencionalidad política partidaria, no nos interesa quién esté en el gobierno provincial o nacional. Queremos producir, regar y hacer. Y en general, como productores, no le pedimos nada al Estado. Por el contrario, aportamos muchísimo. Lo que no vamos a permitir es que nos impidan crecer, hacer, desarrollar, invertir. Al poco tiempo de asumir Vergara como administrador y unos días antes de la Asamblea 2021, me reuní con él en privado. Y entre otras cosas le dije, mira Ramiro, la tenés re fácil. Los productores te están diciendo que quieren poner plata para mejorar la zona y vos lo estás impidiendo. ¿En qué cabeza cabe? En general es al revés, ¿no? A los funcionarios de organismos públicos se les pide. Nosotros los regantes lo que estábamos haciendo era pedirle que nos dejen invertir en mejorar la zona, en manejar el mantenimiento de los canales secundarios y terciarios, en eficientizar el manejo de las máquinas, etc. Pero claro que no. Esto implica que Corfo se reduzca y el consorcio hidráulico se agrande. Implica achicar Corfo, la caja de Corfo, y por supuesto el, entre comillas, poder del administrador. Dicho esto, es importante recordar que todo arrancó con una denuncia de corrupción, lo cual trajo consigo el cambio de la cúpula mayor de Corfo. En febrero del año 2021 se realizó una asamblea ordinaria para aprobar el balance que correspondía al periodo 2019 y el 2020. En esa asamblea, casi por unanimidad, se aprobó la memoria, el balance, la gestión administrativa del directorio. También se aprobaron proyectos para realizar inversiones con su presupuesto correspondiente. Desde febrero del año 2021 transcurrieron más de 2 años para que finalmente se exprese el administrador interino. ¿Por qué transcurrieron estos 2 años? Transcurrieron porque hay intencionalidad destructiva. No hay ninguna justificación legal o moral para que se haya tomado 2 años en resolver lo que fue aquella asamblea de febrero del año 2021. Lo que como máximo puede tardar 60 días, se tomó más de 24 meses, más de 730 días. El consorcio hidráulico, mientras tanto, estaba desfinanciado y atado en sus decisiones. Esta circunstancia perdura hasta nuestros días. Es importante mencionar que en todo este tiempo hubo cortes de ruta, denuncias penales, corrupción descubierta, marchas, bocinazos, reuniones con ministros, reuniones con intendentes, pedido de renuncia de parte de intendentes, pedido de renuncia de parte de las asociaciones, pedidos de renuncia de parte de la Asamblea de Regantes, de financiamiento hacia el consorcio hidráulico, mentiras reiteradas y enfermizas de parte de Corfo. O sea, se trabajó constantemente para enfrentar y dividir al regante, para desprestigiar y cansar a los directores y para destruir el consorcio hidráulico. Sin embargo, hemos tratado desde el primer día en que asumió el actual administrador de encontrar la manera, pese a las grandes diferencias que habían, de buscar cuestiones que nos unan y que nos sinteticen, siempre poniendo como principal objetivo el regante, como principal objetivo el mejoramiento productivo y desarrollo de la zona. Lo intentamos, créanme. Nunca vi intentar algo con tantas ganas y entusiasmo, pero fue prácticamente imposible. Simplemente porque para la actual gestión de Corfo, el consorcio hidráulico no debe existir.
No debe existir porque el consorcio hidráulico implica la participación activa del regante en todas las decisiones. Implica colocar al regante en el centro de todo. La existencia del consorcio hidráulico garantiza que el Estado no dirija los destinos de esta zona, sino que el regante sea el que decida sobre su futuro, obviamente con el control del Estado. Seguramente escuchen al administrador decir que quiere trabajar con nosotros, pero sepan que cada acto que realiza va en línea destructiva hacia el consorcio hidráulico. En esa primera resolución de este año, el administrador interino resolvió desaprobar el balance anual ejercicio 2019-2020, desaprobar el proyecto de obras y trabajo aprobado por la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Hidráulico y el presupuesto para el ejercicio 2020-2021, y convocó a Asamblea de Regantes para el día 14 de febrero de 2023, para ver si los regantes estaban o no de acuerdo con la desaprobación. Dicha asamblea se llevó a cabo en Hilario Escazubí. En ese acto, los representantes de los regantes, dimos la misma categórica y contundente explicación y fundamentación que le venimos dando a Corfo desde hace más de 2 años. Tuvo una participación histórica, más de 200 regantes. En la asamblea se expresó que el consorcio hidráulico no integra el organigrama del Estado, por lo tanto no está sujeto al control del Tribunal de Cuentas. Existen diferencias entre el consorcio hidráulico y, por ejemplo, una cooperadora escolar. Esta última no persigue fines propios, simplemente ayuda o coopera con el ente principal. El consorcio hidráulico no es una cooperadora de riego, es una institución con fines, objetivos propios. Tiene una razón de ser y un proyecto de trabajo, todo lo cual está establecido en el estatuto del consorcio hidráulico. Los fondos del consorcio hidráulico no son fondos públicos. No solo lo dicen el asesoramiento de varios abogados, sino también así lo expuso ARBA en el año 2011, en un expediente en el cual fija que el consorcio hidráulico es sujeto al pago de ingresos brutos, ya que se considera al consorcio hidráulico una persona jurídica independiente de sus miembros. Vive del aporte de los privados, por lo tanto sus fondos son privados. Sus empleados no son funcionarios públicos, tiene objetivos propios y si bien tiene un interés público, bajo ningún concepto los fondos que recauda el consorcio hidráulico son fondos públicos. Que no paguemos ingresos brutos se debe simplemente a que por la ley patagónica estamos exentos de pagarlo. Y esa exención no viene por la persona, sino por la zona donde estamos radicados. Corfo no puede interferir en las decisiones que tome el consorcio hidráulico. El consorcio está controlado y fiscalizado por Corfo, quien es nuestra autoridad contralor. Pero el control es plenamente de legalidad de nuestros actos, y en el caso de no estarlo deberá proceder a denunciarlos a la Asamblea o judicialmente. Pero no puede realizar un control en oportunidad, mérito y conveniencia. Es decir, no puede de ninguna manera determinar si un gasto está correcto o no. Los únicos que pueden decir si un gasto está mal realizado son los regantes en asamblea, llevando a cabo la desaprobación de la gestión y solicitar en su caso el cambio de algún director o directores. El administrador de Corfo en asamblea puede objetar un gasto con voz, pero no voto. Los fondos que recauda el consorcio hidráulico son del consorcio. El mismo artículo 113 de la Ley de Aguas determina que los fondos, una vez que fueron recaudados, son de la entidad que los administra. Los distintos fondos están conformados por el dinero que se recauda afectado a una determinada finalidad. El mismo es propiedad de los regantes unidos en el consorcio hidráulico. El directorio del consorcio hidráulico no podría cambiarle el destino a un fondo, pero sí lo puede hacer la asamblea, porque el dinero es del regante. El consorcio hidráulico no incumplió ni violó ninguna normativa al momento de las contrataciones objetadas en la resolución. En cuanto a la exigencia de manuales de procedimientos o manuales de compra, se entiende que son cuestiones que pueden ser aconsejadas para que lleve a cabo un ente privado, pero no son obligatorias como lo son en un ente público. En el caso que sí existiese la violación de una norma, se debería recurrir a la realización de una denuncia penal. El directorio no puede apartarse de las decisiones tomadas en una asamblea. Todos los regantes tienen que saber que ningún director puede tomar una decisión que contradiga lo decidido en asamblea. Y si así lo hiciésemos, estaríamos cometiendo administración fraudulenta y seríamos solidariamente responsables con nuestro patrimonio. Con respecto a las facturas, se dejó en evidencia la falta de fundamentación total de las autoridades de Corfo al observar las mismas. En dicha asamblea se leyeron las conclusiones expresadas por los directores del consorcio hidráulico.
se volvió a aprobar en su totalidad la Asamblea del año 2021 y con respecto a los trabajos y presupuestos proyectados en el año 2021, se decidió aprobar nuevamente y suspender los mismos para tratarlos en una próxima asamblea, no rechazarlos. Dicha suspensión se debía a algo lógico. Habían pasado 2 años y estaban desactualizados y descontextualizados los proyectos. Asimismo, se decidió que a partir de los próximos días se reúna el directorio y Corfo para analizar la viabilidad y factibilidad de proyectos de impermeabilización de redes de canales. Dichos proyectos se podrán realizar de manera conjunta siempre y cuando se reconozcan la totalidad de principios, derechos y preceptos que se expusieron en la Asamblea. Esto es, el consorcio hidráulico no es una cooperadora de riego, sino un ente con personalidad jurídica, patrimonio propio, siendo sus fondos de carácter privados, con objeto propio, con plena independencia jurídica, económica y financiera, sujeta a un control y fiscalización de legalidad por parte de las autoridades de Corfo, pero bajo ningún concepto aceptamos que dicho control sea por razones de mérito, oportunidad y conveniencia. Jamás Corfo puede decidir por el patrimonio de los regantes dentro del consorcio hidráulico. Finalmente, el administrador interino, hace unos días atrás, expidió la resolución correspondiente a la asamblea que se celebró en febrero de este año. En dicha resolución, pese a que el voto de los regantes fue unánime en la asamblea, volvió a manifestar, sin una fundamentación jurídica adecuada, que los fondos son públicos, que pueden realizar sobre el consorcio hidráulico un control de mérito, oportunidad y conveniencia, y desconoció totalmente la votación del regante, manifestando que el consorcio había desaprobado parte de la asamblea de febrero del año 21, lo cual fue todo lo contrario. Hicieron un acta de votación por los funcionarios de Corfo, que habían ido a la asamblea, algo totalmente ridículo, incluso desgravando mal la asamblea, es decir, transcribiendo frases que no se dijeron. Pero lo más increíble es que se atribuyeron la voluntad del regante desconociendo cómo votó él mismo. La resolución del administrador interino se basa en dictámenes, uno legal y otro de gerente administrativo, el cual también es abogado. En dichos dictámenes y resolución vuelven a ratificar y a manifestar básicamente que el consorcio hidráulico está para ayudar a Corfo, o sea, que es una cooperadora de riego. Negaron el patrimonio propio del consorcio, no solamente manifestando que los fondos son de carácter público, sino desconociendo hasta la potestad que tiene el consorcio hidráulico sobre las máquinas que compró y les entregó en comodato. Siguen expresando reconocer que las máquinas son de los regantes, pero al mismo tiempo no podemos hacer nada sobre ellas. Ni siquiera nos informan cómo están. Volvieron a desconocer la totalidad de los principios y preceptos fundamentales del consorcio hidráulico. Esto nos coloca en un lugar muy triste, porque estamos virtualmente intervenidos. Si bien no se ordenó una intervención por escrito, estamos intervenidos de hecho. Por ejemplo, el consorcio no puede gastar, no puede recaudar, no puede hacer nada que Corfo previamente no esté de acuerdo. Los fondos son nuestros, pero solo los podemos usar para lo que diga Corfo. Por un lado nos dicen que no le podemos cambiar el destino a los fondos, porque bla bla bla. Y por otro nos dicen que sí, que si los cambiamos a lo que ellos quieren, sí. Es todo muy contradictorio y en contra de la normativa aplicable. Tenemos en nuestro poder innumerables notas de Corfo que todas se contradicen entre sí, lo mismo que grabaciones de reuniones. Llegamos a un punto en el que no podemos seguir hablando en idiomas diferentes con esta gente. No nos vamos a entender nunca. Básicamente porque no nos quieren en la misma mesa, controlándonos y tomando decisiones importantes. Quieren el manejo de todo, y no lo vamos a permitir. Hoy nos vemos en una situación bastante fácil de dilucidar. O entregamos el consorcio hidráulico, o lo defendemos. Por todo ello hemos decidido ir a la justicia, llevar todos nuestros antecedentes y que la misma resuelva. Impugnar la resolución de Corfo Río Colorado. Hemos esperado más de 2 años con millones de circunstancias soportadas, siempre con la ilusión de que finalmente el administrador interino escuche la voz del regante, pero es en vano. Asimismo, vamos a llamar en el transcurso del mes de mayo a las asambleas correspondientes a los periodos fiscales desde el año 21-22, donde también en las mismas presentaremos nuevamente un plan de trabajo y proyecto de inversión correspondiente. La asamblea de regantes fue clara y nos dio una orden como directores. Cito: realizar con Corfo
reuniones técnicas para analizar la viabilidad y factibilidad de proyectos de impermeabilización de redes de canales. Dichos proyectos se podrán realizar de manera conjunta, siempre y cuando se reconozcan la totalidad de principios, derechos y preceptos que se expusieron. Esto es, que el consorcio no es una cooperadora, sino un ente con personería jurídica, patrimonio propio, siendo sus fondos de carácter privados, con objeto propio, con plena independencia jurídica, económica y financiera, sujeta a un control y fiscalización de legalidad por parte de las autoridades de Corfo, pero bajo ningún concepto aceptaremos que dicho control sea por razones de mérito, oportunidad y conveniencia. Jamás Corfo puede decidir por el patrimonio de los regantes dentro del consorcio hidráulico. Debido a que no se dan estas condiciones, continuaremos trabajando de manera técnica y profesional, de tal manera que el productor regante sea el centro de todo. Y en las próximas asambleas, nosotros los regantes seguiremos decidiendo nuestros destinos. Los fondos que tienen consorcio hidráulico recaudados y que recauda provienen directamente de la decisión expresada por ustedes, los regantes, en asamblea. Bajo ningún concepto, ningún director del consorcio hidráulico puede realizar algo que la asamblea no le ordene. Los directores del consorcio hidráulico tenemos como principal deber fundamental llevar a cabo todas aquellas decisiones adoptadas por el productor, regante, en la asamblea. El consorcio hidráulico es el regante unido. El consorcio hidráulico tiene plena personalidad jurídica, capacidad económica e independencia financiera. Es el órgano que representa a todos ustedes, a los regantes. Nosotros somos directores de este consorcio hidráulico y hemos sido elegidos de manera democrática por ustedes. Todo el trabajo que realizamos lo realizamos en representación suya, totalmente gratuito y porque ustedes lo decidieron. Hemos presentado proyectos de modificaciones de ley. Actualmente tienen tratamiento en el Senado. Esos proyectos, el único objetivo que tienen es colocar al regante en el centro de toda actividad que realice Corfo Río Colorado. Y no solamente en el centro de las actividades, sino también en la participación activa y decisiva en las decisiones a adoptarse. Actualmente, el consorcio hidráulico está haciendo diferentes gestiones. Se ha tratado de reunir con todos los referentes políticos de cualquier partido que puedan llegar a ser próximo gobierno. En los próximos días también estará reuniéndose con referentes zonales del peronismo. Queremos que sepan en la ciudad de La Plata que existimos y que tenemos problemas y necesidades. Corfo no realiza ningún tipo de gestión en el Coirco, pese al pedido constante de los directores del consorcio hidráulico para que se realice un control aguas arriba, por la mala utilización del agua. No les gusta que los controlemos, no les gusta que pidamos explicaciones, no les gusta que exijamos actividades propias de un órgano técnico. Les molesta que les pidamos resultados concretos y que rechacemos la política partidaria realizada en un organismo técnico. Les molesta que el productor esté marcando los pasos a seguir en el futuro de la zona. Les molesta que les digamos que somos nosotros los regantes los que les pagamos el sueldo y a nosotros se nos deben. No entienden cómo logramos realizar más actividades sin dinero, solo con gestión. No quieren discutir presupuestos y formas de gastar. No aceptan que les digamos que hay que dejar de tomar empleados. Estamos viendo un Corfo sordo, no discute presupuesto, no permite charlar acerca de los turnados, no realiza una justa y equitativa distribución del agua, no coloca los caudalímetros que le hemos requerido. No ha realizado ninguna gestión para lograr créditos nacionales o internacionales que favorezcan al productor. No hay avances tecnológicos gestionados por Corfo. No existen créditos gestionados por Corfo. Las actuales autoridades de Corfo no son recibidas ni tenidas en cuenta por los intendentes de Patagones y Villarino. Hace 2 años nos vienen hablando del dique Paso Alsina. Hace 2 años y ni está aprobado el proyecto. Hace 2 años que nos vienen mintiendo. Le hemos pedido explicaciones acerca de la telemetría, de esa obra faraónica, con grandes sospechas de corrupción y nada. Corfo existe porque existen regantes. Por lo tanto, se debe a los mismos. Debe respetarlos, porque el único objeto y sujeto de todo lo que realiza Corfo Río Colorado es el regante. Nosotros no vamos a permitir que se transforme en un búnker político, en un órgano que recaude. Solamente tiene que ser un órgano técnico que gestione lo que los regantes necesitan para mejorar la zona, para superar las crisis que existen actualmente, la crisis hídrica, la crisis institucional, que hace que hoy estemos peor que hace 50 años. La zona no avanzó nada, retrocede. Deliberadamente han eliminado la cuota del consorcio hidráulico y han aumentado innecesariamente la cuota de Corfo.
Han establecido más Estado y ninguna participación del productor en las decisiones, todo lo cual va en contra de las políticas de riego que se llevan adelante en el mundo. Corfo no quiere dialogar, no quiere consensuar. Corfo lo único que quiere es que nosotros estemos de rodillas, que estemos rendidos a ellos, que le demos todo nuestro dinero para que ellos hagan lo que se les parezca. Hoy las actividades llevadas a cabo por este administrador para mejorar la zona son rudimentarias, atemporales e inconducentes a mejorar la zona. Necesitamos transformar la zona con inversión productiva y tecnológica. Para ello necesitamos un estadista que nos convenza y no un político a sueldo que responde solo a instrucciones de la ciudad de La Plata y evade y ningunea nuestras decisiones y sugerencias, las de los regantes. Estamos agotados, cansados, desmoralizados por momentos, pero estamos totalmente convencidos que el único camino para lograr la transformación de los cambios que se necesitan en el valle bonaerense del río Colorado es a través del involucramiento activo de los regantes en la problemática que existe. Bajo ningún concepto vamos a ceder, no vamos a bajar los brazos ante este avasallamiento. Consideramos que la asamblea de febrero de este año fue un hecho histórico. Participaron más de 200 productores, con una unanimidad generalizada y emocionante hacia nuestra gestión, que nos hace volver a redoblar los esfuerzos y genera en nosotros aún más compromiso, no solo en los actuales directorios, sino también en todos los regantes que a diario nos manifiestan sus problemáticas. Sabemos que muchas veces cuesta que nosotros los productores nos mantengamos unidos, porque muchas veces nuestras diferencias nos separan. Pero sepan que la diferencia que nos separan entre nosotros son ínfimas, si las comparamos a la que nos están separando de la actual gestión de Corfo. Por eso seamos unidos, mantengámonos juntos y participemos. Es importante. Ya después habrá tiempo para depurarnos. Todos jugamos en el mismo equipo, somos regantes, porque acá estamos peleando por lo que hicieron nuestros padres, por nuestro futuro y el de nuestros hijos. Llegó la hora de decir basta. Esto también es defender la República. Gracias.